Aquí estamos hoy con una consigna. Así es. La consigna es la siguiente. ¿Cuál es la condición para entrar al reino de los cielos? Ustedes saben que últimamente venimos estudiando los tiempos proféticos, cómo son los tiempos proféticos y cómo es el juicio de Dios en los tiempos proféticos. Y la consigna de hoy es bien clara. Por favor, hermano, escúchame. ¿Cuál es el requisito que se requiere para que el pecador, para que yo, Walter, entre al reino de los cielos, para que vos, oyente, entres al reino de los cielos? Porque hoy vamos a andar por ahí por el capítulo de Mateo 22, el convite a las cenas de las bodas que el Señor nos convida, ¿no? Ese va a ser el capítulo, ¿no, Javier? Sí, ese va a ser de eso vamos a hablar. Y bueno, como toda parábola, Jesucristo habla diciendo el reino de Dios es semejante a. Y lo posterior a lo que cuenta respecto de eso es la forma en entrar en el reino de los cielos. Entonces lo que planteamos nosotros en nuestra pregunta tiene que ver con eso. Aparte Bueno. es una pregunta que estamos involucrados de una forma u otra, es para nosotros. Todo, creyente o no creyente, todo individuo sobre la tierra, toda criatura en la tierra necesita algo para entrar al reino de los cielos. Claro, porque está bueno qué es lo que pensamos nosotros y de qué forma nos responde la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuál es el requisito? El escrito está en la Biblia, qué es lo que Dios dice que necesitamos para entrar al reino de los cielos. Podemos avanzar con la parábola. ¿Le damos lectura? Bueno. Así que tomen sus Biblias. Ustedes sepan que nosotros, como Pablo dice, tengamos un espíritu veriano. Lo que nosotros aquí vemos y analizamos, lo que ustedes mismos analizan, confírmenlo con el escrito está, solo escrito en la Biblia. Mateo 22 nos dice: respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otro siervo diciendo: decía a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y lo mataron. Al oír el rey, se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad está preparada, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues, y salid de los caminos, y llamad a la boda a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente a los malos y buenos, y la boda fueron llenas de convidados. ¿Hasta qué versículos? Hasta el 14. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos, y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Muy linda la parábola. Lo que podemos definir acá es qué es la cena de bodas, ¿no? Acá estábamos hablando del requisito para entrar en los cielos. O sea, el llamado que hace a la cena de bodas, el rey, que es el llamado para hacerse amigo, para conocerlo, para formar parte de algo o por algo especial, digamos. La boda representa algo particular, digamos. Claro.
representa algo particular. Nosotros ya vimos en los programas anteriores las vírgenes, ¿no? Las 10 vírgenes. Sí. ¿Sí? Que era un tiempo distinto a este, en términos proféticos. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ubiquémonos. ¿Qué quiero decir? Esto es fijémonos que hay una convidación, es decir, un convite. A vos te invitan a un lugar. Claro, sí, sí, sí. Y hay unos primeros invitados Sí. que el rey manda a buscar. Claro, que eran los invitados, la lista, uno cuando imagínense, cuando uno hace una fiesta de bodas, tienes ya sus invitados todo planificado, tiene su lista de amigos, de familiares, de un montón de gente conocida, de vecinos, amigos del trabajo. Imagínense que ya la boda está dispuesta, ya se celebró la boda y la fiesta ya está a horas de la fiesta. Y van a llamar a sus invitados y sus invitados le dicen, no, yo tengo negocios que hacer, me llamaron de un lado, tengo que hacer una cosa, tengo que hacer una otra. Y uno se encuentra con que sus invitados, la gente que primeramente había invitado, se encuentra con que todos le dijeron que no. Esta es la situación, lo que está pasando realmente en la parábola. ¿Y qué es esa fiesta de boda también, no? Por eso decía lo de las 10 vírgenes, porque ahí ya la boda ya está nada más que para entrar. Es decir, está en el momento de entrar, en el momento de las 10 vírgenes, a las cenas de las bodas. Pero acá acá ya es las mismas cenas de las bodas. Claro. Y el envío del convite, el envío del mensajero, es decir, bueno, ustedes ya fueron invitados, entren. ¿Y qué pasa? Y también no solo algunos le dijeron que no, sino que afrentaron a los mensajeros. En el versículo 5 dice, pero ellos sin hacer caso se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros tomando a los siervos, a los que el rey mandó a invitarlos, otros tomando a los siervos, los golpearon y los mataron. O sea que hubo invitados, imagínense ustedes, ¿no? Algunos familiares le dicen, bueno, no, tengo que ir a hacer tal cosa, tal otra, ¿no? Como sin importancia. Pero hubo otros que parece que no recibieron con buena voluntad esa invitación. Y no solo la invitación, sino que se la agarraron con el mensajero también. Como que causó algo más que eso, ¿no? Sería bueno también establecer qué es exactamente la cena de bodas. Lo que veníamos planteando al principio de la pregunta que hacíamos a la audiencia. La fiesta de bodas es la entrada al reino de los cielos. Es eso. No es la invitación a creer en Dios o aceptar a Dios, no. Eso ya fue anterior. Las bodas, la aceptación de Jesucristo como nuestro Dios, la aceptación de Jesucristo como nuestro sustituto, todo eso pasa en las bodas. Ahora, esta invitación... La revelación de la cruz del Calvario, todo eso ya fue revelado a nosotros. Claro, ya pasó en las bodas. Ahora esto es el llamado a entrar al reino de los cielos. A eso se refiere, históricamente hablando, ¿no? Recuerden que nosotros en la parábola de las vírgenes el sábado pasado hablamos de que el que era novio para convertirse en marido debía, ¿qué? Pagar una dote. Claro. ¿Lo recuerdan que los vimos Sí. el sábado pasado? El novio ya pagó la dote, ya nos compró a nosotros. Vimos que las 5 vírgenes eran la iglesia verdadera, otras 5 vírgenes eran la iglesia apóstata, la iglesia falsa, y que esas 5 vírgenes ya fueron pagadas, ya fueron compradas, por eso entraron a las cenas de las bodas y a desposarse con el esposo, porque ya era esposo, porque ya pagó. Y hoy nosotros estamos siendo, por ese pago, convidados a la entrada al reino de los cielos. Y en este contexto es esta parábola.
Esto, desde ahí el Señor Jesucristo nos habla como parábola, porque por eso dice, el reino de los cielos será semejante a un rey. Claro, claro. ¿Mm? Sí. Sí, porque esto históricamente también uno si hace un paralelismo, históricamente ha pasado. El mismo a los invitados, históricamente, ¿quiénes eran los invitados de Dios mismo? El pueblo judío. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Sí. Y el pueblo de Israel fue llamado. Fue llamado. Y no solo fue rechazado, sino que mataron a su enviado. Ajá. A su propio hijo. Hay otra palabra que habla también de eso, que el rey manda primero siervos a buscarlos y después manda a su propio hijo. Y ellos dicen, para quedarnos con la heredad. Con la heredad, matemos al hijo. Entonces, esto tiene aplicaciones, como todas las parábolas que Cristo hacía, tienen multiplicidad de aplicaciones en historias pasadas, en historia presente y futura. Nosotros estamos viendo la aplicación en el tiempo del fin. Hoy, porque nosotros, ¿por qué juntamos las dos parábolas? Porque recordemos que proféticamente veíamos que la parábola de las 10 vírgenes era de qué. ¿Cuál era la situación geográfica describida? Era de descripta, noche, de noche. Era de noche y la noche estaba avanzada, digamos. Avanzada, ¿sí? O sea que hoy en tiempos proféticos es ese tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿dónde está nuestro Señor? ¿Dónde está nuestro esposo como iglesia? Sí, se está desposando. Desposando, en la presencia del Padre. Ya la dote está consumada, está siendo pagada, nuestros pecados están siendo, ¿qué? ¿Qué están siendo nuestros pecados? Purificados. ¿Mm? Que eso lo vamos a ver también en otro texto que nos convoca hoy, ¿no es cierto, sí, Javier? Sí. En otro texto bíblico que está muy relacionado a la parábola y al tiempo profético que describe esta parábola. Andemos por ahí, también tengan sus Biblias marcado Apocalipsis 7. Sí, podemos avanzar. Bueno, ya establecimos que la fiesta de bodas es el reino de los cielos. Ahora ya identificamos de que los primeros invitados que tenía el rey en su agenda los rechazaron, ¿no? No quisieron. ¿Qué pasó después de eso? Como ellos no quisieron, mandó a buscar, ¿no? Como dice en el 9. En el 9 dice, id pues... Vamos a obviar el 7 y el 8, ¿no? Porque ahí pasa otra cosa, pero bueno. Sí. Vamos a ir directamente al 9. Y pues, a la salida de los caminos, y llamad a la boda a cuantos halléis. Sí, te detengo un poquito ahí. Dale. También hay que establecer algo, que esto tiene que ver también con el 4. Cuando sale a buscar los invitados, dice, volvió a enviar a otros siervos cuando volvió de nuevo, diciendo... Además de los primeros, volvió a enviar otros siervos. Claro. Decidles, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. No solo el mensaje era de que entren, sino que ya está todo dispuesto, está todo preparado como para llevarlo a hoy en día. La novia está dentro, el novio está dentro, están esperando los invitados, la comida está lista, los mozos están preparados, como diciendo, ya está pasando esto, salgan a decir esto, porque ya la fiesta ya está empezando la fiesta. En ese contexto, como rechazaron, bueno, salgamos a buscar, la fiesta se va a hacer. No quisieron venir ellos, bueno, vamos a salir a buscar a otros. Porque está todo preparado. Ya está todo dispuesto, está por empezar. Entonces, como ellos no quisieron, la lista que tenían, no quisieron, pasemos al 9. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. O sea, ¿qué es a cuanto halléis? Al que veas. Salgan a los caminos y a los que vean, a cualquiera. Esto quiere decir... Es muy hermoso también esto, porque no hay discriminación absoluta en nada. ¿Viste que muchas veces dice, Dios no hace acepción de personas? Claro.
Y nosotros estamos, es muy contrario esto a lo nuestro, ¿no? Porque cuando nosotros invitamos para lo que sea, siempre hacemos una discriminación en cuanto a amistad o en cuanto a sea, en cuanto a que sea, en cualquier ámbito. Uno selecciona continuamente. Sí. Digo, a mi tío lo invito, a mi amigo no, no. ¿Sí? Por algo, por esto, por lo otro, por lo que sea. Con el Evangelio mismo lo hacemos. Por eso creo, viste, que el espíritu del Padre siempre fue el mismo. Siempre fue el de querer convidar. Por eso viene el rechazo y el enojo de aquellos que habían recibido la invitación. ¿Por qué? Porque yo con vos no me voy a sentar. Me parece que el rechazo viene, eso conociendo al Padre, ese fue el rechazo. Y fue tanto que algunos se enojaron, que empezaron a matar a los mensajeros para que la invitación no llegue a aquellos que creían que no podían estar en esa fiesta. Claro, sí, el enojo está en el que no quieren, no están ellos y no quieren que esté nadie. Es así como... Están enojados ellos y bueno, no voy a entrar yo y no entra nadie, eso decís, ¿no? Claro. Bueno, una de las razones del enemigo, razón sin razón uno diría, no es locura, pero el enemigo tampoco, él no quiere que entre, que nadie vuelva a Dios, que nadie, es decir, es tal la dominación del pecado en su corazón, que él no quiere que nadie se acerque a Dios. Ese también es un fundamento, ¿no? Para tener en cuenta cómo es el espíritu del enemigo. Él no quiere que nadie sea convidado, que nadie disfrute de esta cena. ¿Y se acuerdan cuando el Señor mandó a Jonás a predicar a Nínive? Que él fue, primero se escapó, pero después fue de mala gana. Y después cuando vio el resultado de la predicación, él se enojó. Si yo sabía que iba a pasar esto, dice. Sí. Él les dice, es más, se enoja con Dios y le dice, y me enojo hasta la muerte, le dice al Señor. Jonás le dice eso al Señor. Claro. Vamos a avanzar un poquitito, leemos unos versículos y ya vamos yendo a un temita. Y les voy a dejar picando unas palabras para que piensen de la consigna que veníamos planteando. Versículo 9. Ajá. Entonces decía, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y salieron los siervos como por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. O sea, juntaron a buenos y malos. No voy a decir, no voy a hacer ninguna acotación más, pero ya meditemos lo que está diciendo la palabra de Dios, ¿no? Claro, porque hay un concepto general de que al cielo van los buenos. Y acá está hablando, hermano, que buenos y malos. Y bueno, sepan que cada uno de ustedes, con esta pregunta que nosotros hacemos, lo que intentamos es que ustedes mediten al respecto del carácter de nuestro Señor. ¿Quién es Él? Sí, aparte es bueno volver a recapacitar o volver a pensar sobre las cuestiones básicas y las doctrinas básicas de todo cristiano. Es bueno volver a esas bases doctrinales para poder reverlas y también que se solidifique, ¿no? Claro, la idea es esa, estimularnos en que el convite es genuino, que Dios es genuino, y cuál es el carácter del que invita, del rey del que habla la parábola, por palabra del Señor Jesucristo. Porque piensen, hermanos, meditemos, que el Señor le estaba hablando a sus discípulos. Porque había dudas al respecto de esto. Claro, si hablaba de esto porque había muchas dudas. Yo creo que también, Javi, ¿no? Que a nosotros mismos en esta mañana pues nos sorprende, ¿no? Decir después de los resultados de la invitación, cuando la palabra dice ir por los caminos y buscar a buenos y a malos. Produce algo en nosotros, o una alegría o aún más bronca, no sé cómo. Néstor, querido hermano, yo debo ser honesto frente al Señor. ¿Cuántas veces yo dije, no, ¿qué yo le voy a hablar de Dios a este tipo si no lo merece?
realmente quiero ser honesto con ustedes y con el Señor. ¿Cuántas veces lo he dicho? No, este no da las condiciones para que yo le hable de Dios. ¿Cuántas veces en mi corazón lo he dicho? Y hoy me arrepiento delante del Señor, porque yo no sé quién es el que el Señor quiere llamar a la... En realidad, por eso revisando la parábola, hoy sé a quién quiere llamar el Señor. Y ojalá que nos dé el tiempo para ver que los convidados a la boda, los que fueron invitados, y en otra parte dice que fueron llevados, como que también lo obligaban a entrar. Fueron empujados. A futuro, si Dios quiere, en el Apocalipsis vamos a poder ver que es realidad y es verdad esto. Es que la verdad, por ejemplo, implícito, subjetivamente lo que digo es que yo soy empujado a entrar al reino de los cielos. Porque el Espíritu de Dios me empuja, me impele, me lleva al reino de los cielos. Sí. Vamos a pasar que ahí, justo de eso, habla Apocalipsis, de lo que vos estás planteando, Walter. Vayamos a Apocalipsis 7. Por favor, tengan sus Biblias a manos. Apocalipsis es el último de los libros. Apocalipsis 7, Javi. Sí, esta es la aplicación de la parábola, aplicación al tiempo del fin. Leemos a partir del versículo 9. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Ahí te detengo un poquito. Volvamos también a la consigna, ¿no? Ya hablamos de que cuál era el requisito. Y acá en la parábola decía que los invitados eran buenos y malos. Entonces no sé si por ahí también pasa el requisito, ¿no? Y acá dice, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Esta multitud eran de todos lados. Ahora, hay mucho, los propios judíos hablan de que el pueblo escogido son ellos y lo que van a entrar eran ellos. Y acá no está hablando de eso. De todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. De todos lados. Entonces ahora vamos a establecer otro puntito para enriquecer lo de la consigna. No es de un pueblo, específico, digamos. Acá está hablando de que aparte una multitud la cual nadie podía contar. Y no es una característica entonces ser de un pueblo. De un pueblo. De un pueblo particular, digamos. Por ejemplo, no sé, guaraní. Sí, bueno, no, está bien. No son únicamente los guaraníes. Sajones, no son únicamente los sajones. Anglos, no son únicamente los anglos. Los rubios de ojos celestes, no. Los negros de pelo blanco, no. Bueno, son todos. Sigo leyendo. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono. Estaban delante del trono. Y en la presencia del Cordero. ¿Cómo estaban? Vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Perdón, Raúl, esto refiriéndose a los que ya leímos. No, claro, aquellos que estaban frente a esa multitud que estaba frente al trono. Exactamente, sí. Claro, esta acotación que hace este anciano es muy linda también, porque dice: ¿quiénes son estos? No los conocía. Y esto, haciéndole un paralelismo con la parábola. Los primeros que fueron invitados.
Claro, Los primeros el los rey conocí, claro. mandó a llamar a su siervo al que sea. Y ahora, dentro de la fiesta de bodas, el rey habrá preguntado, ¿y estos quiénes son también? ¿No? Como el anciano preguntó, ¿quiénes son estos? Seguimos leyendo. Seguimos leyendo. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Bueno, ahí entramos en el postre de esto, ¿no? Ya hablamos de la característica general del requisito mismo, ¿no? Pero Claro. ahora entramos en el postre. Claro, establezcamos, acá es muy claro de cuándo va a ser esto. Esto es cuando ya el tiempo del fin ya pasó, ya atravesó y la multitud está parado frente al trono, dando glorias a Dios. Entonces todo eso ya pasó, están adentro de la fiesta de bodas, entrando, está empezando la celebración, digamos, ¿no? La celebración de la fiesta. Porque la fiesta de boda va a ser eterna, hermanos. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Va a ser una fiesta eterna. Vamos a estar en la presencia de Jesucristo por la eternidad. Claro. Eso es porque, a ver, uno cuando lee la palabra de Dios, lo lee todo junto y piensa que no hay tiempo, que Dios, como es eterno y Él en su existencia es eterno, porque es un ser eterno, cosa que nosotros no tenemos concebido, también a nosotros nos ha explicado en tiempos cronológicos. Hoy es un tiempo cronológico y profético. Por eso es que nos situamos en la palabra, para que nosotros entendamos que aún no es la venida de Jesucristo, que lo estamos esperando, que esa es nuestra esperanza, nuestra motivación. Lo estamos esperando al marido. Y que nuestra vida diaria sí Jesús es presente, porque Él es un Dios presente. Sí. Está en nuestros días, todos los días con nosotros. Yo estaré con vosotros hasta el final de los días. Pero nosotros, ¿qué estamos esperando? Este momento, el jubileo. Sí. Vivimos para eso. Uno vive, el cristiano se levanta cada mañana y vive el día con la esperanza de vivir de eso. O debería. Claro, es verdad. O debería. Es verdad, Lito. Porque, perdón, Raúl, nosotros en confianza, yo le digo Lito a mi querido hermano. Hace muchos años que nos conocemos. Pero nosotros te convocamos a eso. No a que clames por el dolor que sentís por tus pecados, sino a que laves tus pecados en la sangre del Cordero y vivas esperando a nuestro Señor Jesucristo para gozarnos por la eternidad. Ahí es hermoso poder apreciar y ver el hecho de que cuando el anciano le pregunta, dice, ¿quiénes son estos? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Vos lo sabés. Es como... se me hacen las palabras del Señor con esa ternura. Vos lo sabés, tú lo sabes. Sí, vamos a ir puntualizando y vamos a ir cerrando el tema. Entonces habíamos hablado de que esta multitud es la que está ya en la boda, celebrando la boda. Y después dice, cuando el anciano le pregunta quiénes son estos, y le dice, tú lo sabes, y les da las características, y después dice por qué están ahí. Y dice, en el versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto, o sea, porque hicieron esto,
Están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. O sea, hermanos, acá estamos entrando en las características de la consigna de esta mañana. Los que están dentro del trono, los que están delante del trono, son los que han pasado de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido. Ahora podemos hablar un poquito. Nuestra idea no es cerrarlo, hermanos, no es definir exactamente, porque hay muchas interpretaciones respecto a esto. No es nuestra idea cerrarlo, porque tampoco tenemos la sabiduría y el conocimiento para cerrarlo estrictamente, porque como dice la parábola, fueron llamados, y cómo fueron atraídos y cómo entraron, eso únicamente lo sabe Dios. Es un misterio, es un misterio del corazón de Dios. El camino que atraviesa el convidado al entrar a la cena de bodas, eso es individual y solo Dios lo sabe. Y por eso es muy hermoso, hermanos, que cuando nosotros vemos los que están en la cena de bodas, están todos dando gloria ¿a quién? Al Cordero. A cada uno. Yo llegué al cielo porque lavé mis ropas. No. Claro. Eso es hermoso. Porque no es que el mérito de lavar las ropas no es del pecador. Claro. Ahí establezcamos algo. Esto sí es para delimitarlo, digamos, ¿no? Los que están ahí adentro lavaron sus ropas y las emblanquecieron. Eso lo hicieron. Lo que es un misterio es de qué forma lo han hecho. Que eso, hermanos, no podemos nosotros ponernos a decirle a cada uno cómo hacerlo. Eso lo hace Dios, no lo hacemos nosotros. Ahora, las características de cómo se lavan y cómo se emblanquecen, de eso sí podemos hablar. Y de quién es el dueño de la ropa también podemos hablar, porque el vestido es el vestido de Jesucristo. Sí, sí. Él es la persona de él mismo, es la persona del Hijo de Dios. Claro, claro. El Hijo de Dios. Nosotros somos hechos, como dice la palabra, hijos de Dios, por esto, porque el Hijo de Dios ha hecho carne entre nosotros. Y esa es la garantía absoluta, eterna, que nosotros podemos meditar minuciosamente sobre estas cosas y revelar algunos misterios del Señor. ¿Por qué? Porque nos fue abierto el cielo por Jesucristo. Hoy podemos entrar al corazón del Padre y por fe creer que esto dicho en Apocalipsis va a ser cierto para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él ha lavado de tal manera nuestros pecados que nadie se acordará de ellos. Y el vestido de Jesucristo es el requisito para entrar al reino de los cielos. Su vida en la tierra, su nacimiento en la tierra, su persecución en la tierra, su tribulación en la tierra. Nosotros, por supuesto, que habla de que pasamos tribulaciones, pero el que fue tribulado fue Él. El vestido es Él. Sí, Uy, hay algo hermoso. Di la respuesta definitiva, pero me tenté y no pude. Es muy lindo que acá dice que han lavado sus ropas las han lavado. Recuerden de que esto sí es una linda característica, porque cuando sale a invitar a los últimos convidados, llaman a los buenos y a los malos. Y yo, particularmente, mis ropas son de malo, pero las he emblanquecido, las he lavado, las estoy lavando, hermanos. Pero son mis ropas. Y esa es la característica de cada uno. No va a cambiar ese hecho, pero cada uno tiene que emblanquecer, lavar sus ropas. ¿Y a qué se refiere con lavar sus ropas? Eso es muy lindo. Y después emblanquecerlas, hermanos, porque nosotros no podemos emblanquecer nuestras ropas.
para emblanquecer las ropas no alcanza con lo que nosotros podamos hacer. Nosotros podemos lavarlas, no las podemos emblanquecer. Esas son las dos cuestiones que son muy lindas. Porque, ¿qué pasa? Volviendo, no sé si se acuerdan de la parábola, hubo una persona que entró y el rey lo vio y ¿qué le dijo? Volvamos a leerlo. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces había uno que entró y no estaba vestido de bodas. Y pasando al Apocalipsis, no había lavado sus ropas y no las había emblanquecido. Pero no habla si era bueno o era malo. No le preguntó, a ver qué sos, bueno o sos malo. Le habló sobre la ropa, sobre cómo estaba vestido. Le preguntó sobre el requisito para entrar. No se puede entrar a un festejo sin estar vestido. Entonces, ¿qué es lavar las ropas y qué es emblanquecerlas? ¿No? Porque, bueno, acá cuando dice emblanquecido en la sangre del cordero ya está diciendo. Ahora sí, otra cuestión. Javier, Néstor, oyente, Raúl, Javier atrás de la pecera. ¿Por qué enmudeció? Porque sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y los que están adentro también sabían muy bien lo que estaban haciendo. Y ese es el misterio, hermanos, también, del que estábamos hablando. De que no va a haber en los últimos tiempos, no va a haber en el cielo, no va a haber alguien que se encuentre en el cielo sin saber... ¿Por qué no está ahí? Claro, sorprendiéndose, digamos. Y el que lo rechaza tampoco se va a sorprender, hermanos. Y traigo otra parábola. Aquella que el Señor dice, ustedes que me dieron de comer. Sí, por ahí. Porque también es un misterio, va a ser un misterio para nosotros cuando estemos en la presencia de Jesús y digamos, yo Señor, ¿cuándo? Es un misterio, por eso cada día de nuestra existencia sobre la tierra, lo primero que debiéramos hacer, no para ganar el cielo, sino porque el cielo está ganado, es hablar con nuestro Señor. En cuanto abrimos los ojos a la mañana es, Padre, gracias por este día. No porque debamos ganar el cielo, sino porque el cielo ya está ganado. Es muy lindo cuando habla, que dice emblanquecido en la sangre del cordero. Eso es muy específico, ¿no? De cómo emblanquecer las vestiduras. ¿Qué es lavarlas primero? Ustedes no sé si se acuerdan de que hemos venido hablando antes del sistema de sacrificio del pueblo de Israel, ¿no? Y proféticamente estamos en el día de la expiación. De digamos. la expiación, el día del perdón, ¿no? Claro. Ahora, él tiene que ver exactamente con eso. El sumo sacerdote estaba dentro del lugar santísimo haciendo expiación por los pecados de todo el año, o sea, de todo el año que simboliza de toda nuestra vida, digamos, actualmente, y el pueblo estaba afuera. ¿Qué estaba haciendo? Afuera. Tenía que ver también con estar lavando las ropas. El pueblo de afuera lavaba sus ropas y el sumo sacerdote de adentro las estaba emblanqueciendo. También vimos las fiestas y qué día había que hacerlo eso. Qué día había que quitar el pecado, qué día había que lavar las ropas y lavarse el cuerpo, lavar las ropas y ponérselas. Claro, que eso también tenía que ver también con el sistema de sacrificio cuando el hebreo degollaba al cordero. ¿Qué tenía que hacer el judío? Ponía su mano sobre la cabeza del cordero, confesaba sus pecados y lo degollaba. Lo mataba él mismo, con su propia mano. Claro. No hay remisión de pecado si no hay derramamiento de sangre. Sí, si no hay arrepentimiento. Claro. Perdón, Javi, me anticipé, disculpame. Si no hay arrepentimiento,
no hay remisión de pecado. La sangre cae sin remisión de pecados, hermanos. Entonces, el lavar las ropas tiene que ver con eso. Y emblanquecerlas no está en nuestro Poder hacerlo. Claro, no está en nuestro poder hacer eso. Nosotros lo que podemos hacer es emblanquecer nuestras ropas. Desde nuestro programa Tiempo de Esperanza lo que queremos dar es esto. La esperanza de que nuestro Señor está en el cielo con sus manos expuestas al Padre, abiertas, presentándonos como su esposa, como la iglesia, y nosotros convocándonos a ser parte de ellas, y con esta invitación a entrar a la cena de las bodas cuando Él vuelva en el cielo. La venida de nuestro Señor sea para ustedes día a día.